Te han engañado toda tu vida. Te hicieron creer que el poder está en hablar, en demostrar, en imponerte con palabras. Pero la verdad es que lo estás haciendo mal, porque en cada discusión, en cada negociación, en cada situación de alto riesgo, el que más habla es el que más pierde. Los estoicos lo sabían. El silencio no es debilidad, es un arma. Es la trampa que hace que los demás se delaten sin que tú muevas un solo dedo. Y cuando aprendas a usarlo, nunca volverás a ver el mundo igual. Mira a tu alrededor. La gente habla sin pensar, se justifica sin que nadie se lo pida, llena cada segundo con palabras innecesarias. Creen que hablar más es tener más control, cuando en realidad es lo contrario. El silencio es presión. Es estrategia, es poder puro. Con una sola pausa puedes hacer que alguien se delate, que un negociador ceda antes de tiempo, que un adversario pierda la paciencia y se exponga. Y al final de este video, sabrás exactamente cómo usarlo a tu favor. El que reacciona, pierde. Siempre. Epicteto lo decía, no nos afecta lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Y la mayoría de las personas reacciona demasiado rápido. Se apresuran a responder, a defenderse, a hablar sin pensar. Creen que dominan la conversación, pero en realidad solo se delatan. Pero el que aprende a callar en el momento justo, a observar, a esperar, ese es el que realmente controla la situación sin que nadie lo note. El silencio es el arma de los sabios y la perdición de los impulsivos. Napoleón lo usaba para hacer que sus generales se traicionaran con sus propias palabras antes de que él tomara una decisión. Marco Aurelio escribía más de lo que hablaba porque entendía que cada palabra innecesaria era un punto débil. Mientras más hablas, más información das. Mientras más callas, más controlas. No se trata de no hablar, sino de hablar solo cuando realmente tiene impacto. El silencio es una fuerza que destruye sin que nadie lo vea venir. En una negociación, un silencio bien colocado puede hacer que el otro ofrezca más de lo que pretendía. En una discusión, puede hacer que el oponente dude de sus propias palabras. Los mejores oradores no solo dominan lo que dicen, sino también lo que no dicen. Y los mejores estrategas lo usan para que sus enemigos se destruyan solos. Así que dime, ¿estás usando el silencio como un arma o sigues siendo su prisionero? El primer paso para dominar el silencio es resistir la necesidad de llenarlo con palabras innecesarias. La mayoría de las personas no lo soporta. Lo ven como un vacío incómodo, como un error que deben corregir. Pero ahí está la trampa. Quien no soporta el silencio es el primero en caer en él. Los estoicos lo entendieron. El que calla primero, controla. Porque en el momento en que dejas de hablar, los demás sienten la presión de hacerlo por ti. Y ahí es cuando se rebelan. El silencio no solo incomoda, también desenmascara. Observa a quienes hablan demasiado, se contradicen, se justifican sin que nadie se los pida, revelan lo que no deberían. Hablan porque temen lo que el silencio diría de ellos. Pero el que sabe callar, el que domina la pausa, el que espera, ese es quien realmente manda. No porque imponga, sino porque deja que el otro se destruya solo. En una conversación, en una discusión, en cualquier situación, el que habla de más, pierde. Pero el silencio no solo sirve para controlar a los demás, también es la clave para controlarte a ti mismo. Las personas hablan por ansiedad, por inseguridad, por miedo al vacío. No soportan quedarse a solas con sus propios pensamientos, así que los ahogan en ruido. Pero los estoicos sabían que la verdadera fortaleza estaba en la quietud. Si puedes dominar el silencio, puedes dominar tu mente, y quien domina su mente es invencible. El silencio es el mayor truco psicológico que existe. En una negociación, el que habla primero
pierde. En un enfrentamiento, el que se apresura a responder se debilita. En un conflicto, el que no reacciona es el que realmente domina. Porque el silencio crea incertidumbre, y la incertidumbre es insoportable para la mayoría. Los estoicos lo sabían y lo usaban a su favor. ¿Cuántas veces has visto a alguien derrumbarse solo porque no soporta un segundo de silencio? Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Puedes soportar el silencio? Porque no solo es una prueba para los demás, también lo es para ti. Si te incomoda demasiado, es porque aún no tienes el control. La mayoría de las personas llenan cada espacio con ruido porque temen lo que el silencio puede revelar sobre ellos mismos. Pero cuando lo enfrentas, cuando lo dominas, te das cuenta de que dentro del silencio hay algo que nunca esperaste encontrar. Claridad absoluta. El silencio es un espejo. Refleja lo que los demás intentan ocultar. Cuando callas, las personas sienten la necesidad de llenar ese vacío con palabras, y ahí es cuando muestran quiénes son realmente. Quien habla demasiado busca aprobación. Quien se justifica sin razón teme ser descubierto. Quien no soporta la pausa es porque teme su propio pensamiento. Los estoicos lo sabían. Si quieres conocer a alguien, observa cómo reacciona ante el silencio. Pero el silencio no solo revela a los demás, también te revela a ti. Si sientes la necesidad de hablar constantemente, si te incomoda el vacío entre palabras, pregúntate, ¿qué estás intentando evitar? La mayoría de las personas llenan su vida con ruido porque no soportan estar a solas con sus pensamientos. Pero cuando te enfrentas al silencio, cuando lo dominas en lugar de temerlo, descubres algo que pocos han logrado encontrar: control absoluto sobre tu mente. El poder del silencio no está en la ausencia de palabras, sino en la reacción que provoca en los demás. En una negociación, el silencio bien usado hace que la otra persona ofrezca más de lo que pretendía. En una discusión, puede hacer que tu oponente dude de sus propias palabras. En una confrontación, puede hacer que tu enemigo se delate sin que tú hagas nada. El silencio no es vacío, es una presión que, cuando se usa bien, doblega cualquier resistencia. Lo curioso es que el silencio solo afecta a quienes no saben manejarlo. Aquellos que no lo entienden intentan romperlo con excusas, justificaciones y palabras innecesarias. Pero los que lo dominan, los que saben esperar, los que dejan que el otro se delate solo, son los que realmente ganan. No importa si es en una negociación, en una discusión o en la vida misma, el que habla menos y observa más siempre tiene la ventaja. Tal vez ya lo has notado en tu vida. Quizás alguna vez guardaste silencio en el momento exacto y viste cómo la otra persona terminaba delatándose sin que tuvieras que hacer nada. O tal vez lo contrario, hablaste demasiado y te diste cuenta de que revelaste más de lo que querías. El silencio es un arte que pocos dominan, pero cuando lo haces, el mundo se ve diferente. ¿Te ha pasado? Me gustaría saberlo en los comentarios. El silencio no solo te da ventaja sobre los demás, también te da ventaja sobre ti mismo. Porque no es solo una estrategia, es un entrenamiento. Si puedes resistir la necesidad de hablar cuando no es necesario, si puedes observar sin reaccionar, si puedes esperar sin impacientarte, entonces eres más fuerte de lo que crees. Los estoicos no usaban el silencio solo para ganar debates o discusiones, lo usaban para templar su carácter. Y ahí es donde radica su verdadero poder. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca sobre el estoicismo. Creen que se trata de eliminar las emociones. No es así. Se trata de reconocerlas sin que te controlen. Sentir miedo es normal. Tener dudas es humano. Pero los estoicos no dejaban que eso los paralizara. La clave está en actuar a pesar de lo que sientas, no en esperar a que el miedo desaparezca. Y a veces, la mayor muestra de control no es una acción, es una pausa.
El verdadero dominio del silencio no es solo externo, sino interno. No se trata solo de callar la boca, sino de callar la mente. La mayoría de las personas están atrapadas en un torbellino de pensamientos sin control, pero los estoicos practicaban la quietud mental. No permitían que el ruido de la incertidumbre y la ansiedad dominara sus decisiones. Y eso es lo que los hacía invencibles. Porque un hombre que ha conquistado su mente no puede ser dominado por nada ni por nadie. Uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo es la visión desde arriba. Imaginar tu vida desde la perspectiva de los dioses o del universo. Cuando miras tus problemas desde lejos, te das cuenta de que la mayoría son insignificantes. Aprender a callar en momentos de angustia te ayuda a ver la situación con claridad. Pregúntate esto: ¿realmente vale la pena gastar energía en aquello que no puedes cambiar? Si crees que dominas el silencio, prueba esto. Pasa un día entero sin opinar sobre nada. Solo observa, solo escucha, solo analiza. Notarás cómo el mundo se revela ante ti de formas que antes no habías percibido. Porque cuando dejas de hablar sin necesidad, empiezas a notar lo que otros no ven, y cuando finalmente decides hablar, cada palabra tuya pesará más que todas las que antes decías sin pensar. El silencio también es una prueba de carácter. La mayoría de las personas no lo soporta porque se sienten obligadas a llenarlo con palabras, incluso cuando no tienen nada valioso que decir. Pero los que entienden su poder saben que no necesitan demostrar nada. No buscan validación, no temen la incomodidad, no ceden a la presión de responder. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el que calla con intención es el que realmente tiene el control. El dominio del silencio no significa ignorar a los demás, sino saber cuándo y cómo hablar. Un comentario breve pero preciso tiene más impacto que un discurso sin dirección. Los estoicos no se oponían al lenguaje, sino al uso innecesario de él. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto aporta algo valioso? Si la respuesta es no, el silencio es tu mejor opción. Elegir cuándo hablar es una de las señales más claras de inteligencia y autocontrol. El miedo al silencio nace de la inseguridad. Cuando una persona habla sin cesar, generalmente intenta llenar un vacío interno o busca validación. Pero cuando te sientes cómodo con el silencio, demuestras seguridad y autoridad. No necesitas probar nada, porque tu presencia ya dice suficiente. Quien domina el silencio, domina la percepción que los demás tienen de él. El respeto no se impone con palabras, se gana con presencia. El silencio no es aislamiento, sino un recurso estratégico. No se trata de reprimirte, sino de escoger tus palabras con inteligencia. Al hablar menos, las personas te escucharán más. Al callar en los momentos adecuados, harás que cada vez que hables, lo que digas tenga más peso. No es sobre ser mudo, sino sobre hablar solo cuando realmente es necesario. Porque en el equilibrio entre el silencio y la palabra se encuentra la verdadera influencia. Un guerrero no desenvaina su espada sin motivo. Un sabio no abre la boca sin propósito. Aprender a usar el silencio como herramienta es un arte que pocos dominan. Cuando hables, que sea con precisión. Cuando guardes silencio, que sea con intención. El equilibrio entre ambos es lo que diferencia a los sabios de los imprudentes. No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo es mejor hablar y cuándo el silencio dice más que 1000 palabras. El silencio también es resistencia. En una discusión, la persona que se mantiene en calma y calla estratégicamente hace que el otro pierda el control. En una negociación, el que no cede ante la presión del ruido obtiene siempre la mejor ventaja. Los estoicos sabían que la paciencia es poder. No se trata de quedarse mudo, sino de saber que no es necesario hablar en cada momento. A veces, la respuesta más poderosa es no dar ninguna. El mundo moderno nos ha condicionado a temer el silencio.
Siempre estamos rodeados de ruido, distracciones, información constante, pero los momentos de silencio son los que realmente nos permiten procesar, reflexionar y entender lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando aprendes a buscar y disfrutar el silencio, encuentras respuestas que antes parecían ocultas en el ruido. Si el silencio te incomoda, es porque aún no has aprendido a controlarlo. Los estoicos practicaban la tregua verbal, periodos donde evitaban hablar innecesariamente. Este ejercicio les permitía entender cuánto de lo que decimos en el día realmente tiene valor. Hoy podríamos aplicar esta práctica en nuestras interacciones diarias. ¿Cuántas veces hablamos por hablar? Reducir las palabras y aumentar la observación puede cambiar completamente nuestra forma de comunicarnos y nuestra percepción del mundo. El silencio es una herramienta, pero también un mensaje. Puede transmitir respeto, introspección o incluso desafío. Un silencio prolongado en el momento correcto puede hacer que los demás se cuestionen sus propias palabras. No siempre necesitas una respuesta para ganar una conversación. A veces, la ausencia de palabras dice más que cualquier discurso. Hablar es fácil, pero saber callar en el momento adecuado es una habilidad que pocos dominan. Ahora que conoces el poder del silencio, la pregunta es, ¿cómo lo aplicarás en tu vida? No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Dominar el silencio es dominarse a uno mismo. Y en un mundo donde todos buscan ser escuchados, aquel que sabe callar es el que realmente tiene el control. Enfréntalo. ¿Sabes cuándo es mejor callar o sigues siendo esclavo de tus impulsos?